Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy estoy súper emocionada porque tenemos un vídeo que estoy segura de que les va a encantar. Si son fans de las novelas turcas, si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus actores favoritos, y sobre todo, si son admiradores de la increíble Hande Erçel, prepárense. Porque hoy vamos a sumergirnos en una entrevista que honestamente, me dejó completamente boquiabierta. El título lo dice todo, Hande Erçel sorprende. Revela un nuevo comienzo. Y créanme, no es una frase hecha para el clickbait. En esta entrevista Hande nos abre su corazón, nos comparte sus proyectos, sus aspiraciones, y nos da pistas sobre lo que está por venir. Es un nuevo capítulo en su carrera y por lo que parece, también en su vida personal. ¿Están listos para descubrirlo? Yo sí. Estoy que no puedo esperar. Pero antes de empezar, y porque sé que están ansiosos, pero no puedo evitarlo, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Asegúrense de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Ya saben, darle un buen me gusta al vídeo ayuda mucho al canal y me motiva a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias de antemano. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, así somos más. Ahora sí, vayamos al grano. Esta entrevista que pudimos disfrutar gracias a, realmente nos ha dado mucho material para analizar. Hande, como siempre, luce radiante, elegante y sobre todo, muy auténtica. En ella, se muestra más abierta y cercana que nunca. Y eso, para los que la seguimos de cerca, es algo que agradecemos muchísimo. Lo primero que quiero destacar es la frescura que irradia. Se nota que está feliz, está viviendo un momento de gran crecimiento personal y profesional. Y eso, queridas y queridos, se transmite a través de la pantalla. Desde el primer minuto, Hande habla sobre sus proyectos actuales, que por cierto son muchísimos. No para de trabajar, y eso es admirable. Esa energía, esa pasión por lo que hace, es algo que realmente me inspira. Por supuesto, el tema que más nos interesa a todos es su carrera actoral. Hande nos adelanta detalles sobre sus próximos proyectos, y sorpresa. Parece que se avecinan cosas muy interesantes. Habla de un nuevo proyecto, una serie de televisión que promete ser muy diferente a lo que hemos visto de ella hasta ahora. No nos da muchos detalles, pero sí deja entrever que será un personaje con matices, con profundidad, y que explorará nuevas facetas de su talento. Esto me emociona muchísimo. Verla en roles que la desafíen y la hagan crecer como actriz es algo que todos sus fans esperamos con ansias. Personalmente siento que tiene un potencial enorme y que aún no hemos visto todo lo que es capaz de hacer. Siempre he admirado su capacidad para transmitir emociones, para meterse en la piel de sus personajes, y estoy segura de que en este nuevo proyecto nos sorprenderá una vez más. ¿Se imaginan? Un personaje totalmente diferente a Eda, un papel que la rete, que la haga salir de su zona de confort. Estoy deseando verlo. Además de la serie, también menciona algunos proyectos cinematográficos. Aunque no entra en detalles sobre los roles, sí deja claro que le encanta explorar diferentes géneros y personajes. Me parece genial que Hande no se limite a un solo tipo de papel. Eso demuestra su ambición y su deseo de seguir aprendiendo y evolucionando. Ya sabemos que tiene el don de la versatilidad, así que me encantaría verla en una película de acción, en un drama profundo, o incluso en una comedia romántica. Las posibilidades son infinitas. Y estoy segura de que ella tiene mucho que ofrecer en cada uno de esos géneros. Pero y esto es lo que más me llamó la atención, no solo habla de su trabajo, sino también de su crecimiento personal. Hande revela que ha estado trabajando en su bienestar, en su salud mental, y en encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. ¡Qué importante es esto! En el mundo del espectáculo, a veces se olvida que los actores son personas, con sus propias preocupaciones, miedos y necesidades. La presión mediática, los horarios extenuantes, las expectativas del público, todo eso puede ser muy abrumador. Y es admirable que Hande se haya tomado el tiempo para cuidarse a sí misma y para priorizar su bienestar. Habla abiertamente de cómo ha aprendido a manejar la presión mediática, de cómo ha aprendido a proteger su privacidad y a priorizar su felicidad. Y esto, amigos, es una lección para todos nosotros. Es importante recordar que la fama y el éxito no lo son todo.
Es fundamental cuidar de uno mismo, de la salud mental, y de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. No podemos olvidar que la felicidad es un viaje, no un destino, y que cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino hacia el bienestar. Y Ande con su ejemplo nos demuestra que es posible. Ande comparte su secreto para mantenerse en equilibrio, el tiempo para ella misma, la meditación, el contacto con la naturaleza, y sobre todo, rodearse de sus seres queridos. Menciona a sus amigos y a su familia, que siempre han sido un pilar fundamental en su vida. Vemos en sus ojos el brillo de la gratitud, del amor y de la felicidad. Y es que al final, las cosas más importantes de la vida son las que no se compran con dinero. Es la familia, es la amistad, es el amor, es la salud. Y Ande, al parecer, lo tiene muy claro. Además, la entrevista toca un tema muy importante, el amor. Y aunque Ande no se explaya mucho sobre su vida sentimental, sí deja entrever que está abierta a nuevas experiencias, a nuevas relaciones. ¿Y saben qué? Se le ve feliz. Se le ve tranquila. Se le ve segura de sí misma. Y eso, para mí, es lo más importante. Verla en paz consigo misma, contenta con su vida, es algo que me llena de alegría. No necesita demostrarle nada a nadie, y eso es lo que la hace tan especial. Habla de la importancia de encontrar a alguien que la entienda, que la respete y que la apoye en sus sueños. No busca la perfección, sino la autenticidad. Y eso es algo que todos deberíamos buscar en nuestras vidas. Qué importante es ser fiel a uno mismo. Encontrar a alguien que nos acepte tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, que nos apoye en nuestros proyectos y que nos haga sentir felices. Y Ande, al parecer, ha encontrado ese camino hacia la felicidad. La entrevista también nos muestra el lado más humano de Ande. Nos habla de sus miedos, de sus inseguridades, y de cómo ha aprendido a superarlos. Nos cuenta que a veces se siente abrumada por la presión del trabajo, por la exposición mediática, y por las expectativas de los demás. Pero también nos demuestra que es una mujer fuerte, resiliente, y que ha aprendido a lidiar con estas situaciones. Y es que todos, en mayor o menor medida, tenemos nuestros miedos y nuestras inseguridades. Lo importante es aprender a aceptarlos, a superarlos y a seguir adelante. Y Ande, con su ejemplo, nos demuestra que es posible. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista es cuando habla sobre su relación con sus fans. Agradece el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. Les reconoce su cariño, su lealtad y su afecto. Y eso, amigos, es algo muy valioso. El vínculo que tiene Ande con sus fans es muy especial, y se nota en la forma en que los trata. Para ella, nosotros somos más que simples espectadores, somos una comunidad, una familia, un grupo de personas que la queremos y la apoyamos. Y eso, para mí, es algo muy bonito. Es un claro ejemplo de cómo la fama, bien llevada, puede ser un arma de doble filo. En este caso, Ande ha sabido usarla para conectar con sus fans, para agradecerles su apoyo, y para transmitir un mensaje de amor y positividad. Es importante destacar que Ande no solo es una actriz talentosa, sino también una mujer comprometida con causas sociales. Habla de sus proyectos solidarios, de su compromiso con el medio ambiente, y de su deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. Esto me parece admirable. Es inspirador ver a una persona que utiliza su fama para ayudar a los demás y para hacer del mundo un lugar mejor. Sabemos que Ande es una gran defensora de los derechos de los animales, y que participa en diversas campañas de concienciación sobre el cambio climático. Y eso, para mí, es algo que la engrandece aún más. En resumen, esta entrevista nos ha dejado con una sensación muy positiva. Ande Ercel está en un momento de su vida en el que parece que todo está en su lugar. Está enfocada en su carrera, en su bienestar, y en sus relaciones personales. Es una mujer fuerte, talentosa, y sobre todo, feliz. Y eso es lo más importante. Verla radiante, segura de sí misma, y llena de energía, es un regalo para sus fans. Hemos descubierto que Ande está lista para un nuevo comienzo, para asumir nuevos retos, y para seguir creciendo como persona y como profesional. Sus proyectos futuros prometen, y estamos ansiosos por verla brillar en cada uno de ellos. Nos ha recordado la importancia de la autenticidad, de la salud mental, y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Nos ha demostrado que la fama no lo es todo, y que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. Y qué importante es recordar esto.
La entrevista en sí es un reflejo de su madurez, de su crecimiento personal y profesional. Ande ha sabido sobrellevar la fama, las críticas y las presiones con elegancia y fortaleza. Es una mujer que ha aprendido a proteger su intimidad, a priorizar su felicidad y a rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Y eso, para mí, es algo muy admirable. Y por último, quiero destacar que a pesar de su éxito y fama, Ande sigue siendo una persona cercana y accesible. Transmite una sensación de humildad y sencillez que la hace aún más especial. Su capacidad para conectar con sus fans, su compromiso con causas sociales y su autenticidad son cualidades que la convierten en un modelo a seguir para muchos. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Qué esperan de los próximos proyectos de Ande? ¿Qué papel les gustaría que interpretara? No duden en dejar sus preguntas, sus comentarios y sus sugerencias. Los leo a todos. Me encanta debatir con ustedes y compartir nuestras opiniones sobre Ande y sus proyectos. Y ahora, antes de irme, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande Ercel. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita de notificaciones es importante para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así no se pierden ninguna de las novedades sobre Ande y sobre el mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y hasta la próxima. Un beso enorme. Y recuerden ser felices.